juvenil Carmen Lira, de la editorial de Costa Rica, con la obra Máquina de los Sueños. Es una pequeña biografía acerca de los autores que tenemos presentes. Muchas gracias. Bueno, seguidamente vamos a dar paso a la presentación de Evelyn Clark. El grupo está allá. ¿Más para allá? Sí. Perdón. Bueno, me ven todos aquí, me escuchan, ¿verdad? Sí, tengo que estar cerca de la presentación para manejarla yo, por favor. Muchísimas gracias por invitarme aquí a esta actividad que gustosamente vengo porque es un poco en lo que trabajo, que es fomentar la lectura. Cuando me invitaron y Daniel me dijo que ustedes querían compartir con el tema de la ciencia ficción, me traje la presentación que ya yo había elaborado para fomentar la lectura en la librería universal, que es lo que hago de vez en cuando. Entonces la voy a presentar aquí ante ustedes como una especie de introducción a lo que es la ciencia ficción en el mundo, porque esta no está enfocada tanto en Costa Rica. Mis compañeros ya después van a hablar un poquito de ese tema. La presentación es de 40 minutos, pero como Daniel me dijo que son como 15, vamos a hacerla super flash. Entonces, nada más así como para repasar, el término ciencia ficción fue acuñado por este señor, don Hugo Gernsback, en 1926, porque él era dueño de esa famosa revista llamada Amazing Stories. Ahí fue la primera vez en la que apareció el término ciencia ficción. Después son muy conocidas las revistas pulp. Pulp se le llamaba por el tipo de papel en el que se hacían esas historias de ciencia ficción. Era una especie de pulpa. Se escribía tanto de las historias de ciencia ficción en esa época y tantas personas vendían sus cuentos que se fue haciendo una especie de literatura menor. La gente la empezaba a catalogar como no de mucha calidad por la cantidad tan grande que había de historias, pero bueno, eso fue en esa época. Regresemos un poco a la antigüedad, porque la ciencia ficción no ha estado desde los años 80 para acá, sino que ha estado desde la época de la antigüedad. Una de las primeras historias de ciencia ficción que existía es Gilgamesh. Es un texto de hace más de 3000 años, imagínense ustedes, que narra aventuras épicas basadas, como generalmente sucedía en esa época, por tradición oral. Contiene temas de ciencia ficción como viajes a países extraños, al más allá, encuentros con criaturas fantásticas, etc. Entonces, la ciencia ficción está desde hace muchísimo tiempo. La misma Biblia tiene también algunas connotaciones de ciencia ficción, como por ejemplo cuando Elías cuenta que él vio un ovni. Eso fue en el siglo IV antes de Cristo. Ya desde ahí empiezan, y ahí está una de las imágenes, ¿verdad?, de platillos voladores y naves voladoras. En la India también uno de los textos épicos de los Vedas hablan o se inspiran en textos de ciencia ficción. En Grecia es importante también recordar la historia verdadera del Caromento, que es otra de las historias de ciencia ficción en la cual aparecen hasta algunas historias de satélites. Era un satélite en donde vivía una civilización. Aristófanes era uno de los escritores que también incluía este tipo de temas fantásticos, y una de las historias de los griegos más famosos se llamaba Los pájaros. Ahí era donde los hombres, cansados de tantas de tantas guerras, se unen a los pájaros y entonces crean un mundo idílico entre el cielo y la tierra. Es un libro que también vale la pena que ustedes puedan buscar. Estos cuentos o libros que les estoy mencionando se pueden ya buscar hasta en internet y bajar, porque son de dominio público, ¿verdad? Entonces, si les gusta el tema de ciencia ficción, ahí lo pueden buscar. En Roma, ¿verdad?, la famosísima La Metamorfosis, no la de Kafka, ¿verdad?, esa es otra, en donde también se mencionan cuentos e historias de ciencia ficción. Vean ustedes, Frankenstein, me imagino que todas lo conocen. Este poema épico finlandés, Kalevala, nos cuenta una historia sobre un homúnculo que es similar al referido en la leyenda judía del Golem. El Golem me imagino que también lo conocen, hay una película muy famosa. Y estas dos fueron las que inspiraron a Frankenstein de Mary Shelley. También están Tomás Moro y La Utopía.
La famosa Utopía de Tomás Moro se piensa que es una de las también iniciales historias de ciencia ficción, 1516, con ese nombre gigantesco que ustedes ven al inicio. Ese era el verdadero nombre en un inicio, y después prefirieron nada más llamarlo Utopía. Bueno, ahí explica un poco qué es Utopía, que no les voy a decir porque me imagino que ustedes ya la conocen todos y hay que leerla. Ciencia ficción en el siglo XVII, en donde ustedes no sé si lo sabían, pero el famoso Cyrano de Bergerac, que es el de la gran nariz, además era escritor. Entonces él escribió El viaje a la luna. Esta historia es comiquísima, también se la recomiendo. Y también escribió otra historia llamada Historia cómica de los estados e imperios del sol. Él era francés. En esta historia, como les digo, es nada más de buscarla. Ahí aparecen los personajes de la luna, eran selenitas, que el protagonista los confunde con avestruces. Y por su forma de ser, de caminar, tienen varias cosas interesantes que lo pueden ustedes buscar. Hay otras historias del siglo XVII, vean la ciencia ficción, ¿verdad?, de que existe, con Francis Bacon, muy conocida, llamada La Nueva Atlántida. Hay también escritores, Francis Baldwin en 1638, que escribió El hombre en la luna, y otra llamada también Commonwealth of Ocean. Ya más acercándonos hacia el siglo XVIII están los viajes de Gulliver, el famosísimo de Jonathan Swift, que la gente piensa que es de literatura infantil, pero en realidad es una historia de ciencia ficción y también de crítica, y es bastante satírico. Tiene elementos de ciencia ficción como satélites en Marte y las islas volantes de la Punta. Ciencia ficción en la primera mitad del siglo XIX, ya ahí está Frankenstein, que se piensa que es el padre de la ciencia ficción, y en realidad es la madre de la ciencia ficción, porque fue Mary Shelley la que escribió a los 20 años esta historia. Es muy interesante la historia de Frankenstein, ¿verdad? Que en 1816 estaban aburridos, metidos en una cabaña, porque estaban sin muchas cosas que hacer, y entonces el esposo de Mary Shelley, Lord Byron, y también otros amigos, el doctor Polidori y Percy Shelley, Percy Shelley, el esposo, Lord Byron y Polidori, se sentaron a escribir cada una historia de ciencia ficción. Ahí nació, en el mismo día nació la historia de Drácula, y también nació la historia de Frankenstein. Las otras dos historias no fueron tan buenas como esta, pero la gente lo recordará por esa noche. También Mary Shelley escribió otras historias de ciencia ficción, como El último hombre. Ahí hay otras historias de esa época. Edgar Allan Poe en la ciencia ficción, otra cosa importante que tienen ustedes que leer, que vale la pena leer, porque la gente lo relaciona más como terror, pero bueno, hay muchas historias de ciencia ficción que, como ustedes pueden ver, ahí están los títulos, vale la pena leer de Edgar Allan Poe. En 1844 aparece ya la historia de Eugene Sue, que publica Los misterios de París, donde se habla de una misteriosa y laberíntica ciudad del futuro, y que es la influencia de Metrópolis. Lo digo porque me imagino que la mayoría de las personas aquí han visto esa película, que es una maravilla, que es una de las primeras en ciencia ficción. Hay otros escritores famosos también que son más conocidos por ejemplo, Nathaniel Hawthorne. Él escribió La letra escarlata, pero también tiene historias de ciencia ficción. Herman Melville, que se escribió Moby Dick, también tiene El campanario, ¿verdad?, que es importante en lo que es la ciencia ficción, y él mete mucho también de robots y de vida mecánica. Ya un poco la ciencia ficción en la segunda mitad del siglo XIX, donde hay que mencionar obviamente también al padre de la ciencia ficción, que sí es Julio Verne. Julio Verne, en donde tiene historias que van desde Tierra a la Luna a Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, que son las que la gente conoce más, pero este señor tiene más o menos unas 110 novelas. Entonces, para la gente que pensaba que solo eran 5 o 6, vean que tienen un montón más que leer de ciencia ficción.
Algunos de sus libros son estos, ¿verdad? Famosísimos, y hay otros que también la gente no conoce tanto, por ejemplo, El secreto de Wilhelm Stories. Es el primero que se escribió sobre el hombre invisible. No fue la